Hay personas con talento, personas que nacen con ese don. Puedes llamarlos afortunados o gente con suerte. El personaje de nuestra historia de hoy no lo es, pero si hay algo que le apasiona es la escritura. Glorioso don que te permite viajar a mundos que nunca habías imaginado, capaz de hacer volar tu imaginación. Pero hay un problema, la suerte nunca ha estado de su parte. A esta historia lo he llamado El Contrato. Carlos era un joven que empezaba su carrera como escritor. Había trabajado en el periódico local, pero había sido despedido porque lo que escribía no atraía a mucha gente. Ahora estaba trabajando en su propio libro, así que sacó una vieja máquina de escribir que sus padres le habían regalado. Lo desempolvó, le puso tinta y revisó que estuviera bien calibrada y que ni una tecla estuviese dañada. Una vez hecha la revisión, empezó a escribir. Se pasó días y noches encerrado en su habitación, hasta que al fin terminó su obra. Planeaba enviarlo a una editorial, pero antes necesitaba críticos que examinaran su libro. Así que contactó a unos amigos que había conocido en la universidad. Les entregó las copias para que se los leyeran. Esperó unos días para saber qué opinaban de su obra. Las críticas no fueron buenas. Unos decían, no está mal, pero creo que podrías mejorarlo. Y otros ni siquiera se habían tomado el tiempo de leérselo. Ignoró las críticas e igualmente envió una copia a la editorial. Pasaron unos días y recibió una llamada. Decía, hemos leído su obra y por desgracia no es lo que estamos buscando en estos momentos, pero si ocurre algo con referente a su libro, nos pondremos en contacto con usted. Carlos estaba enojado. Empezó a destrozar cosas, arrojándolo contra la pared o de lleno contra el piso. Agarró la vieja máquina de escribir y empezó a tirarla contra el suelo una y otra vez hasta que quedó totalmente destrozada. Le detuvo el sonido de su celular. Le había llegado un mensaje de su novia que decía, ¿dónde estás? Cuando te llamo no contestas. ¿Por qué no me has llamado? Tal vez sería mejor darnos un tiempo. Adiós y suerte en la vida. Al leer este mensaje, Carlos no sabía qué hacer. Intentó llamarla, pero su celular estaba apagado. Estaba frustrado, así que agarró las llaves de su moto y se dirigió a casa de su novia. Pero la familia de ella no le dejó verla. No tuvo más remedio que marcharse por el camino. Se detuvo en un bar y pidió un vaso de whisky. Se lo bebió, pidió otro y otro. Y así sucesivamente. Al terminar el día, Carlos estaba completamente ebrio. Pidió otro vaso, pero el encargado, viendo en el estado en que estaba, le pidió que se marchara. Era las 9 de la noche. Carlos encendió la moto como pudo. Había empezado a llover. Carlos iba a 90 por hora, cuando de pronto perdió el control tras doblar una curva. Carlos quedó tendido en la carretera. Un automóvil que pasaba por esos lares. No logró verlo a tiempo, trató de esquivarlo, pero al intentarlo, le aplastó ambas manos, destrozándole los huesos. Cuando Carlos se despertó, estaba en el hospital. El doctor le informó de lo sucedido y le dijo que posiblemente no volviese a usar las manos nunca más. Carlos no podía creer lo que le estaba pasando. Se levantó de la cama y como pudo subió a la terraza con la intención de arrojarse de ella, pero no pudo, no tenía el valor para hacerlo. Así que regresó a su habitación, pero el día no terminaba aún. El doctor le traía una devastadora noticia. Sentimos darle esta noticia, pero no hay otra alternativa, créame, que intentamos hacer lo posible, pero... ¿Pero qué, doctor? Tenemos que amputarle las manos, dijo este. Carlos quedó en shock. Su vida se derrumbaba como una casa de naipes, arrasada por el viento. Y así pasaron los días. Un día como cualquiera se presentó un hombre de buen porte, con traje fino. En la mano llevaba un portafolios. Hola, Carlos, dijo este, mientras se acomodaba la corbata. Con una voz penetrante le dijo, he oído que tienes problemas.
Carlos contestó con tono sarcástico. Ah, sí, no me digas. Si vienes a hablarme de alguna religión no me interesa. El hombre misterioso contestó con una sonrisa burlona. No. Lo que yo vengo a ofrecerte es una segunda oportunidad. ¿No estás harto de que el mundo te dé la espalda? ¿De que todo lo que haces te salga mal? Carlos, un poco asustado, le preguntó. ¿Quién eres? El hombre misterioso contestó. Me conocen por varios nombres. Satanás, Lucifer, Belcebú. Pero tú puedes llamarme Señor Jones. Y quiero hacer un contrato contigo. ¿Qué clase de contrato?, preguntó Carlos. Uno en el cual tú saldrás ganando. Carlos se quedó pensando un rato y recordó que había leído libros que trataban sobre contratos con el diablo. Y en estos libros él siempre pedía algo a cambio. Así que Carlos preguntó, ¿y qué quieres tú de mí? Y este contestó, algo insignificante, algo que aún no puedes darme estando en esta cama de hospital. En su debido momento te lo pediré, pero ahora no debes preocuparte por ello. Es más, piensa en lo que ganarás, la fama que siempre deseaste, dinero a montones, mujeres y todo lo que desees en este mundo. Tan solo debes firmar el contrato. Carlos, seducido por la propuesta, no lo pensó mucho y aceptó. Pero no puedo firmar con mis manos, dijo. Descuida, con una gota de tu sangre bastará. El señor Jones sacó una daga del portafolios. Era una daga de plata, con incrustaciones de piedras preciosas y un cráneo tallado en la empuñadura. Deslizó la daga hacia el brazo de Carlos, haciéndole una pequeña cortada, dejando caer el líquido vital entre las hojas, y así cerrar el contrato. Una vez hecho esto, Carlos empezó a sentirse mareado, y cuando recobró la conciencia, el doctor venía a darle las buenas noticias. Es un milagro, decía este. De una forma inexplicable, sus manos empezaron a sanar. Carlos no podía creer lo que escuchaba. Por si eso fuera poco, recibió una llamada de la editorial, al cual había enviado su libro. La obra que usted nos envió es un éxito. Todos los lectores que lo leyeron quedaron fascinados por su contenido. Estamos haciendo 10 millones de copias. Para empezar, muy pronto le daremos más noticias. Gracias por escoger nuestra editorial. ¿Habrá sido posible? ¿Habrá sido real? Ese sueño extraño que tuve. Carlos tenía recuerdos vagos sobre el contrato que había hecho. Al ver su brazo, se convenció que fue real. Al ver la cicatriz que esa extraña daga lo había ocasionado. Pero eso no le importó demasiado, porque al fin las cosas le salían bien. No tardó mucho en recuperarse. Una vez fuera del hospital, Carlos tenía un montón de ideas para nuevos libros. Era como una fuente inagotable de ideas. Cada libro que publicaba era un éxito de ventas. Pasaron los días, los meses, los años. Una noche en una fiesta, por su nueva obra, que por supuesto era un éxito. Allí estaba ella, de cabello negro, una sonrisa encantadora, los ojos azules como el profundo mar. Ella lo miró, él lo miró, y fue amor a primera vista. Pasaron la noche juntos, paseando por la playa, bajo la luz de la luna, hablando de cosas que habían vivido, gustos sobre música, comida y otros placeres. Y así pasó la noche, los días. Después de 5 meses se casaron. Tuvieron a un hijo. Carlos se sentía el hombre más feliz del mundo. El niño creció. 1 año, 2 años, 4 años, 6 años. El primer día de clases, las vacaciones. El segundo año de clases. Y así pasaban los días. Carlos estaba en su estudio cuando escuchó el timbre de la puerta.
Al abrirlo se encontró con ese hombre. Hola, Carlos, ¿me recuerdas? No era ni más ni menos que el señor Jones. Vine a cobrar lo que me debes, dijo. Carlos, un poco tenso, lo invitó a pasar. Se sentaron y hablaron. Y bien, ¿qué es lo que quiere? ¿Dinero? ¿Un auto último modelo? Y el señor Jones respondió: No. Lo que yo quiero no es algo que el dinero pueda comprar. ¿Y qué es?, preguntó Carlos. Pero al escuchar su respuesta, se le estremecieron todas las partes del cuerpo. Y el señor Jones contestó: Quiero la vida de tu familia, la vida de tu mujer e hijos. Es un pequeño precio a pagar por la fama y la fortuna, ¿no crees? En 3 días te visitaré otra vez para cobrar tu deuda. El señor Jones se levantó de la silla y se fue. Carlos no podía creer lo que sus oídos habían escuchado. Era la hora de la cena y él pensaba en cómo evitar tan atroz destino. Así que se le ocurrió una idea de un viaje familiar. Le costó convencer a su familia, pero al final accedieron. Salieron al amanecer hacia las afueras de la ciudad. Pero antes de partir, Carlos abrió su caja fuerte, en donde tenía varias cosas de gran valor, entre ellos un revólver. Lo agarró, lo sacó y lo puso en su maleta. El viaje duró aproximadamente 4 horas, pero al fin llegaron a su destino, una cabaña. Una vez allí se instalaron. Faltaban 2 días para que el señor Jones viniera para reclamar su macabra petición. Carlos estaba seguro de que no los encontraría en ese lugar, pero por si las moscas tenía el revólver. Cuando llegó el día 3, nada fuera de lo normal. Pasó el día, la tarde, no ocurría nada, pero Carlos estaba alerta por si acaso. Al caer la noche, cenaron y se fueron a la cama. Carlos estaba despierto cuando el reloj marcó las 12. Sintió como si algo tomara el control de su cuerpo. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la cocina. Una vez allí agarró un cuchillo y volvió de vuelta a la habitación, en donde su mujer e hijo dormían. Trató de detenerse, pero su cuerpo no respondía. No podía hablar, solamente ver. Rogó y rogó para que se detuviera, pero no pasó nada. Escuchó una voz en su cabeza que decía: un trato es un trato. Era la voz del señor Jones. Cuando se dio cuenta, ya estaba enfrente de la cama de su esposa. La mujer, medio dormida, vio a su esposo enfrente de ella. Y antes de que pronunciara alguna palabra, sintió el acero filoso atravesar su cuerpo una y otra vez, hasta que no quedó más que un charco de sangre. El niño se había despertado, y en sus ojos se reflejaba un profundo miedo. Se acercó hacia el pequeño lentamente. El cuchillo que sostenía en la mano estaba cubierto de sangre. Las muñecas, el brazo, la ropa. Mientras se acercaba al niño, la luz de la luna se coló por la ventana, dejando al descubierto la cara del asesino. No era ni más ni menos que su padre. Tenía toda la cara manchada de sangre. Carlos trató de tomar el control de su cuerpo, mientras gritaba entre lágrimas: él no, mi hijo no lo hagas, por favor. Mientras veía, se acercó al niño e hizo lo propio. Trató de cerrar los ojos, pero fue inútil. Cuando el niño yacía en el suelo muerto, aquello que controlaba el cuerpo de Carlos se fue. Él corrió hacia el cuerpo frío de su esposa e hijos y abrazándolas gritó: maldigo el día en que hice ese contrato. Agarró la maleta que contenía el revólver, sacó el arma, lo colocó
en su cabeza y sin pensárselo 2 veces, apretó el gatillo, acabando con su propia vida. Y ahora tú, ¿quieres hacer un contrato?